Vamos a hablar también de una de las partes muy importantes que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación no es solo, digamos, hablas y yo escucho, no. La comunicación es algo muy importante porque va a hacer que mi empresa, que mi familia, que mis amigos lleguemos a un consenso. Si usted no tiene mucho, digamos, hace gestos, habla palabras obscenas, hace movimientos obscenos, entonces la comunicación se va a sentir muy, digamos, mala. Si usted en casa no escucha, ojo, oír y escuchar no es lo mismo, ¿cómo va a ser la organización en su hogar, en sus familias? Va a ser un desastre. Si no, los hijos no piden permiso o para salir, un horario de entrada, un horario de salida, si usted no habla con su pareja sobre los ingresos, en lo que van a gastar, en lo que no, pues la comunicación no va a existir. Y cuando no hay comunicación en un negocio, en una familia o en un grupo de trabajo, pues tarde o temprano van a fracasar. Por eso es importante saber que la comunicación en cualquier ámbito es importante. Hablar las cosas claras, decir las cosas claras, tener un horario y cosas así. Si no hubiera comunicación en su trabajo, o no hubiera, digamos, en este caso, no hubiera unas personas que se aplique todo esto sobre la comunicación, llegáramos tarde, saliéramos temprano, no fuéramos a trabajar, fuera un desorden total. Y eso pasa en muchos hogares. Cuando hay problemas en los hogares es por la falta de comunicación. Decir lo que se siente, llegar a, digamos, a solucionar si hay algún caso de conflictos. Dentro de la comunicación, vamos a ver qué es la comunicación. Dice que la comunicación es el efecto, vamos a hablar como efecto, de comunicar se puede dar entre dos o más personas a través de señas. Quizás las personas que no pueden escuchar se comunican a partir de señas. También, digamos, gestos también que permiten hacer que el entender al otro que es lo que más, lo que se quiere decir. Es decir, algo quiero decir, si no me pueden escuchar, puedo utilizar mímicas. Sigamos, en este caso, pues se puede utilizar también señas. Digamos, no los puedo ver, no puedo hablar, puedo enviar una carta, puedo enviar un mensaje, también es una comunicación. Hay diferentes medios de comunicación que ya iremos viendo paso a paso. También, ¿qué es la comunicación? Dice que consiste en transmitir información mediante la interacción de entidades. Es decir, vamos a ver, no solo se puede hablar de manera presencial. Miren que ahorita estamos abriendo una comunicación entre ustedes y mi persona. Yo estoy aquí en Cumandá, cada quien estará en diferentes lugares. ¿Cuál es nuestro medio? La tecnología. La comunicación, dice, también comprende diversas formas de acción comunicativa, es decir, que puede ser a través del habla, como lo estamos haciendo, o también que sustenta la información también, o puede también ser a través de mensajes escritos o también de gestos. Vamos a ver sobre los elementos de la comunicación. Es importante que aprendan que existen elementos de la comunicación, que son varios y vamos a ver, pero los más básicos. Veamos la imagen. Tenemos aquí un emisor, del mismo color un receptor, tenemos un canal, tenemos un mensaje, un código y también tenemos un referente. Lo mismo que acá. Tenemos un emisor, receptor, código, mensaje, canal. ¿Quién es el emisor? Emisor se dice que se trata de aquel que toma la iniciativa para comenzar la comunicación, es el que decide mandar el mensaje. Vamos a hablar de un ejemplo, nosotros. ¿Quién es el emisor? El personaje que está aquí. Dice que el emisor es la persona que da la iniciativa a la conversación. Y en este caso fue mi persona, porque yo de inicio a la clase. Yo soy el emisor porque yo soy el que estoy enviando una información. Vamos a ver quién es el receptor. Es quien recibe todos los mensajes que ofrece el emisor. ¿Quiénes serían los receptores en este ejemplo? Pues ustedes, porque ustedes están escuchando, ustedes están recibiendo una información que yo estoy enviando. Entonces, ya sabemos que el emisor es la persona que envía la información y el receptor, la persona que recibe la información. Vamos a ver cuál es el código, el mensaje, perdón. El mensaje dice que este constituye por los diferentes códigos, señas y cualquier tipo de comunicación posible, es decir, imágenes, claves, sonidos, entre otros. ¿Cuál es el mensaje que yo estoy tratando de dar en esta clase? Es sobre lo que es atención al cliente.
El código en este caso es el conjunto de imágenes, claves y lenguajes que deben ser compartidos por las dos partes, es decir, el emisor y el receptor. De modo contrario, el mensaje no podría llegar, transmitirse y no producir la comunicación. El código, digamos, si yo hablo español, mi código, digamos, es estamos hablando un lenguaje castellano o un lenguaje español. Vamos a ver las imágenes. El código es lo que hace transmitir el mensaje más claro. El canal, en este caso, el canal se hace referencia al medio en el cual el mensaje es transmitido. El canal. Por ejemplo, vamos a revisar la imagen, esta partecita de ahí. ¿Cómo llega la información acá? ¿Cómo llega la información acá? Si, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos trabajando por medio de Internet, la información está llegando gracias al Internet. Este sería el canal del uno al otro. Vamos a hablar del contexto, suele suceder, pero dice, no se suele tomar en cuenta este elemento. Es uno de los que menos se estudia, pero la realidad es que depende del contexto en el que se desarrolla el mensaje que se va a enviar. Es cómo lo va a recibir el mensaje. Deben tener en cuenta la forma, el ámbito en el que se produzca. Los sonidos también son importantes. Los sonidos que interfieren en la transmisión de un mensaje puede afectar y cambiar su contexto. Yo puedo venir a dar una clase y comienzo a gritar, también puede afectar. Que si yo vengo a dar una clase y lo doy demasiado despacito, también puede afectar. Es importante. No es lo mismo, digamos, que usted va a tratar a niños que tratar a ancianos y que tratar a gente, digamos, adulta. No es lo mismo. Y eso es importante saber diferenciar. Ojo, también hay niveles de comunicación. Quizás al principio decía yo, la comunicación solo existe de dos o más personas, pero hay niveles de comunicación. La intrapersonal, interpersonal, grupal, institucional y social. Por factor tiempo voy a explicar cada uno de ellos. Luego en otra semana podremos hacer una interacción de lo hablado. Cuando hablamos de intrapersonal, quizás alguien me diga, profe, no se puede hablar con nosotros mismos, porque para que exista una comunicación se necesita de dos personas, pero sí existe una comunicación intrapersonal, intra que viene del verbo intra de nosotros, dentro, es decir, que nosotros podemos hablar con nosotros mismos. Aquí vemos una imagen de Simpson. Homero, hay un angelito y un diablito que nos suele pasar, el que dice hazlo, el que diga no lo hagas, o también aquí hay otra imagen donde nos vemos a un espejo. Creo que la mayoría nos ha pasado, que vamos por ahí solo y comenzamos a hablar con nosotros mismos. No es de locos, es de una comunicación, que cuando estamos ya decayendo, nosotros nos decimos, vamos, tranquilo, tú puedes, sigue, vamos, tú puedes. O también si tenemos un mal día y nuestro temperamento está fuerte, nosotros decimos, cálmate, piensa antes de hablar. Entonces, eso también es una comunicación intrapersonal. Es una comunicación con nosotros mismos, es decir, hablar con nosotros mismos. Nosotros nos vemos en un espejo y decimos, ¿cómo te fue hoy? Y nosotros nos respondemos. En este caso, el emisor y el receptor somos nosotros mismos. No es de locos. Suele pasar y a todos nos ha pasado que nosotros hablamos con nosotros mismos muchas veces. Tenemos la comunicación interpersonal, que significa ya hablar con otras personas, ya hablar con otras personas, interpersonal. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que tienen que estar de manera física, es decir, en ese momento. Digamos, aquí estaría, si yo tuviera dar una información intrapersonal, Magíster, buenos días. perdón, buenos días. Abogado, buenos días. Perdón que interrumpas, Magíster. Encienda las cámaras, por favor. Señores estudiantes, enciendan las cámaras, solo los que tienen cámaras encendidas, registro de asistencia. Gracias.
Gracias, Inge. Listo, paso ahí. Vamos a continuar. Como les decía que la comunicación interpersonal era con otras personas, pero tenían que estar de manera física. Es decir, que nosotros ahorita no estamos en una clase interpersonal porque estamos en otros lugares. Para que haya una comunicación interpersonal tienen que estar de manera física. Podemos vernos y observar. También existe la comunicación grupal, como la palabra lo dice, grupos, es decir, vienen más personas, también puede ocurrir, digamos, en una clase, digamos, en una convención, ahí podríamos decir que es una comunicación grupal, varias personas. Comunicación organizacional, en este caso es una forma de comunicación de interpersonal, es decir, de manera física, pero de diferentes características. Puede ser, tienen lugar en las empresas, en las iglesias, en las escuelas, partidos políticos y grupos deportivos. Van a hablar de diferentes puntos, van a reunirse diferentes puntos de vista para llegar a un consenso. Y la comunicación intermedia, esa es la que nosotros podemos estar practicando en este momento porque hay algo que nos une a los dos. Puede ser un móvil, satelital, en este caso el Internet. Nosotros nos estamos comunicando gracias al Internet, pero puede llegar la información a cualquier parte del mundo gracias a la tecnología y a lo que es a la rapidez del Internet. Comunicación masiva sucede en este caso cuando la difusión es en masa. ¿Qué significa en masa? Es decir, bastantes personas. Yo voy a entrar a un congreso, ingreso a dar clases, ingreso a explicar algo, yo no sé de dónde me están escuchando, yo no sé de dónde me están observando, puede ser otra parte del mundo, nunca los veré, nunca los conoceré. Esa es la comunicación masiva. Suele pasar cuando las personas hacen en vivos, el presidente quiere hablar para todo el país o algún gobernante quiere hablar, pues hace de manera masiva. Se llama comunicación en masa. Bueno, en este caso hemos hablado sobre la comunicación, que es muy importante. En la siguiente clase hablaremos también, haremos alguna práctica sobre lo que era el emisor, el receptor de esta clase. Vamos a terminar. Tenemos un segundo.